buenas tardes a todos, a todas, a todes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Guillermo. Aquí en Criptograma Cultural, siempre tratando de descifrar la cultura y la comunicación en clave federal. Muy bien, estamos transmitiendo desde la Ciudad de La Plata, la Universidad Nacional, en colaboración con otros canales provinciales y universitarios y también desde el primer canal Villero de la Patria. Hoy justamente tendremos a una invitada que para mí es un lujo académico, básicamente, que nosotros nos vamos a dar, porque es, además de una gran militante de los derechos del trabajo, la integración, la igualdad, también es una gran militante feminista. Es realmente una académica destacadísima en la Argentina, ha tenido premios internacionales, premios nacionales, ha dado charlas a lo largo y a lo ancho del planeta, diría yo. Estoy hablando de la doctora Cecilia Cross, que va a estar aquí con nosotros charlando en el estudio de la Universidad Nacional de La Plata para Criptograma Cultural. Bien, y también en la editorial de hoy, Provincia con ley, nación ilegal, mientras seguimos viendo cómo se trata de eliminar o que desaparezca el Inca. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires se está por saldar una deuda con todo el sector audiovisual, así que de eso también vamos a estar hablando. Sí, Laura, la verdad que sí, y también estuvimos presentes en las inmediaciones del Senado para ver a ver qué pasaba, si efectivamente se votaba, y bueno, de eso entonces también vamos a tratar un poquito. Pero hoy tenemos un libro para recomendar. A ver, ¿qué trajiste? Yo sé que hoy no me preguntaste nada, pero no importa. No, te me adelantaste. Con fines de la patria, porque algo tiene que ver con nuestro profe Tete Romero, es de cuentos y poesías del noreste argentino, y la verdad que es una compilación muy importante porque están Mempo Giardinello, Ricardo Galarza, Estefanía Caballero, Mariano Quiroz y Claudia Massín, algunos de los escritores que ya hemos recomendado aquí y que es muy importante. Por eso seguir un poco también los cuentos y poemas del noreste argentino es un poquito también descifrar las claves de la cultura de manera federal. Exactamente. Y esta semana estuvo desarrollándose en el Centro Cultural de la Cooperación un ciclo de espacio literario, Las raras circunstancias, lo nombraron así, con poetas de Salta, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Chaco. Justamente por Chaco estuvo nuestro profe Tete Romero, así que trajimos testimonios y algo de lo que sucedió en esa presentación. Nos estaremos comunicando también con Pedro Patzer, que es el presidente del Consejo Profesional de Radio de Argentores, porque iniciaron un ciclo que tiene que ver con cultura abierta, donde el pensamiento fluye sobre cuál es el rol de la cultura en la Argentina y en los lugares que tienen que ver con pensar de alguna manera también cuáles son las claves de la cultura, como lo hacemos aquí en Criptograma Cultural. Con él nos estaremos comunicando. Muy bien, le metemos pata, me parece que no nos va a entrar todo. Apuremos hoy, porque hoy sí que no arranca la cuestión. Y, no, me falta... ¿va a estar? Sí, vas a presentarlo vos seguramente. Y va a ser nada menos que el profe Tete Romero en su columna habitual. Exactamente. Ahora sí, Criptograma Cultural. Estamos en comunicación con Pedro Patzer, que es el presidente del Consejo Profesional de Radio de Argentores. Él está organizando, con otra gente por supuesto, el ciclo de charlas Cultura Abierta que se da en la entidad a partir del lunes 27 de octubre. Son una serie de conversaciones entre creadores y creadoras, obviamente, y pensadores de la cultura, que van a charlar un poco de lo que está sucediendo y también de todos los deseos que tienen a nivel cultural. En una de las mesas, que será coordinada por Ani Ventura, la periodista tan conocida, van a estar Hugo Paredero, Marian Farián Gómez,
Luisa Balmagia, Ana María Schwa y por supuesto Pedro, discúlpame los furcios. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, comentanos un poco cómo surgió este ciclo de charlas y bueno, de qué se va a tratar. Qué gusto estar en este programa, me encanta, con Guillermo Tello y Laurita. Gracias por ayudarnos a difundir esta cultura abierta que desde hace tiempo iniciamos con Argentores, desde hace unos meses, tomando aquella idea del teatro abierto que también comenzó en Argentores y que reivindicaba la palabra, reivindicaba el contar historia, la imaginación nacional en aquel tiempo, en tiempos de dictadura, en el tiempo de teatro abierto y en este tiempo, en tiempo donde se cercenan nuestros derechos, se ataca la cultura, el derecho de autor y a todas las cuestiones que tengan que ver con lo social, con el encuentro. Entonces, Cultura Abierta viene a compartir el pan del significado, el vino de la identidad, a decir que la cultura siempre es la casa donde nos refugiamos, donde nos encontramos y sobre todo donde podemos reflejarnos. Y en este momento que quieren vaciarnos la casa de espejos, nosotros decimos que la cultura es el ámbito para reconocernos. Por eso los invitamos a esta charla, a este ciclo de charlas de Cultura Abierta en Argentores, particularmente este martes, que vamos a reunirnos a pensar en la palabra como espejo, que va a haber gente muy interesante, como Hugo Paredero, como Ana María Schwa, como Marián Farías Gómez, Luisa Balmaya, también va a estar coordinando Ani Ventura y yo, Pedro Patzer. Queremos defender la palabra porque defender la palabra es defender esa raíz que nos sostiene. Bien, Pedro, buenísimo. Y decime, ¿estas charlas son abiertas? ¿Quién puede participar? ¿Se cobra entrada? Bueno, comentame un poco cómo es el espacio para invitar a la gente a participar. Pueden participar todos los que sientan el tilín de la cultura, todos los que sientan que la cultura es la casa, el pan, el espejo, el espacio de encuentro, el espacio de resistencia, el espacio para sembrar, el espacio para pensar, el espacio para decir no y el espacio para decir sí. Estos encuentros van a ser el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene a partir de las 6 de la tarde en la sede Peña de Argentores, Peña 2033, en la ciudad de Buenos Aires. Vengan todos con el corazón abierto a este encuentro de cultura abierta. Pedro, muchísimas gracias por tu participación. Obviamente que invitamos a toda la audiencia que se acerque a las charlas que, por lo que comentás, va a estar muy, muy interesante. Nosotros nos vamos a una pausa y ya continuamos con más Criptograma Cultural. La editorial de esta semana nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de cine o de las artes audiovisuales, porque la provincia de Buenos Aires avanza en la ley provincial para la promoción de la industria audiovisual bonaerense, una deuda que tiene hace mucho tiempo y por eso es importante. Si ustedes vienen siguiendo este programa, se acordará que el año pasado cubrimos con un programa especial lo que pasó en diputados de la provincia de Buenos Aires cuando se votó esta ley audiovisual, con algunas modificaciones propuestas también por parte de la oposición al gobernador Kicillof, que fue quien presentó la ley, que si bien el sector, el espacio que tiene que ver con la cultura audiovisual, le ha pedido específicamente que haga esto, pero que presente un proyecto de ley, que avance sobre una ley que institucionalice las políticas públicas que tienen que ver con el audiovisual. Lo cierto es que la voluntad política llegó con este gobernador y este gobernador es el que puso el debate sobre la mesa legislativa. Y el de desarrollo y promoción industrial de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Le vamos a pedir de nuevo que lo discutan y den pronta respuesta. Esperamos desde el sector, un poco ansiosos, debo decirles, que se trate lo antes posible. Así lo fueron anunciando los distintos diarios de la provincia, así también se vio en algunos medios nacionales y vimos cómo en la reunión de comisión de presupuesto
impuestos, se fue votando a mano alzada en algunos casos y en otros casos también en pensar cómo continúa el cuerpo de la ley en esta línea. Pensamos que es el momento ideal por la crisis que viene planteando o proponiendo el Poder Ejecutivo Nacional ante el Inca, ¿no? Digo, la viene proponiendo el Ejecutivo Nacional porque a través de su famosa desregulación, que más bien sería romper absolutamente todo lo que se pueda, y en este caso incluso lo que funciona bien como el Inca, lo que han planteado es romperlo por completo. Así lo dijeron el Consejo Asesor del Inca y la Asamblea Federal del Inca, que estuvo presente hace pocas semanas nada más en el Congreso de la Nación, y mientras estuvo presente allí planteaba qué era lo que pasaba. Fíjense la diferencia: senadores de la provincia de Buenos Aires habilitando el debate, pensando en cómo impulsar la industria audiovisual, mientras que en el Inca lo que se está pensando es cómo no cumplir con la ley. Por eso la ilegalidad de la Nación contra el crecimiento y la ampliación de derecho de la ley audiovisual en la provincia de Buenos Aires. No quiero dejar pasar las palabras de la secretaria adjunta del Sindicato de Cine Argentino, Laura Fortini, y por eso traje su presencia en el Congreso, en la Comisión de Cultura, para compartirlo con ustedes. Escuchemos atentamente lo que decía Laura. Pedimos que termine el atropello. El cine forma parte de nuestra cultura nacional, una cultura democrática con todas nuestras diversidades. Que deje de instalarse, como se ha hecho desde que asumió este gobierno, que la cultura hambrea. No, señores y señoras, no hambrea la cultura. El discurso oficial y la discusión parlamentaria se centran en números que deben cerrar y del esfuerzo a realizar, pero poco o nada se habla y se dice a dónde vamos, del para qué y del cómo. Desde los sindicatos que representamos a los trabajadores y trabajadoras del audiovisual nacional, queremos expresarles que el problema actual excede largamente a una discusión de administración del fomento o de un instituto. El Gobierno Nacional no tiene proyecto alguno para el audiovisual, sea este relativo al órgano de aplicación de la ley de cine o a políticas públicas que asistan al capital privado que quiere invertir en Argentina. Mientras los países desarrollados del mundo y también de nuestra región tienen institutos de cine que fomentan y protegen a nuestras voces, a la producción independiente y a las distintas expresiones de la cultura, como así también cuentan con líneas de cash y tax rebate nacionales y o provinciales o estatales que incentivan a la inversión privada, generando empleo directo e indirecto, como derrame, es decir, hotelería, gastronomía, logística. Nuestras autoridades no han mostrado desde su asunción interés alguno en discutir ningún aspecto desde la perspectiva de la producción ni del trabajo. Por si esto fuera poco, los costos argentinos en dólares atentan directamente contra la competitividad de nuestro país frente a toda la región. Hoy estamos abandonados a nuestra suerte, con un presente de desempleo, desinversión y desguace. Y la perspectiva para el año 2026 es todavía peor. Por esto le solicitamos que no nos quedemos en el diagnóstico. Cuando esta pesadilla termine, no cometamos los mismos errores del pasado, y esto va para todos los espacios políticos. Escuchen al sector, humildemente le pedimos que escuchen al sector. Nosotros tenemos el conocimiento, los proyectos para tener un audiovisual próspero, federal, diverso, productivo y plural. Y estamos más que disponibles para iniciar ese trabajo en conjunto lo más pronto posible. Muchas gracias. Continuamos con Criptograma Cultural y ahora vamos a presentar a nuestra invitada especial. La verdad que es un orgullo que esté acá. Les voy a enumerar para que vayan tomando nota porque es larguísimo esto. Doctora en Ciencias Sociales de la UBA, Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, licenciada en Ciencia Política también de la UBA, investigadora del CONICET, SEIL, UMED, PIC, UBACIT, todos organismos importantísimos de investigación y de educación superior. Dio charlas y ha participado de actividades académicas
en República Checa, Ecuador, España, Italia, Colombia, Argentina, por supuesto. Fue rectora de la Universidad Metropolitana del Trabajo y entre 2021 y 2023 estuvo a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo. Su trayectoria académica es amplísima y enumerarla acá tardaríamos un montón y queremos hablar con ella, así que presentamos en Criptograma Cultural a Cecilia Cross. Muchas gracias, Cecilia, por aceptar la invitación y bueno, por acercarte aquí hasta la Universidad Nacional de La Plata y salir en Criptograma Cultural, que la parte más importante es charlar. A nosotros nos interesa charlar. Esa es realmente la realidad. Has tenido una trayectoria y un desarrollo académico muy importante, pero ¿cómo arrancó aquella chica joven cuando salía del secundario y dijo, bueno, yo me voy a dedicar a estudiar, pareciera que fuera la decisión? Así es. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a esta querida Universidad Nacional de La Plata. La realidad es que yo un poco pertenezco a esa generación de los hijos y las hijas de la democracia, que vivimos una parte de nuestra infancia en dictadura, pero que también asistimos un poco a esa primavera democrática, esa promesa de que la política podía transformar la realidad social. Y un poco lo que a mí me pasó cuando terminé el colegio secundario era que buscaba un camino para poder hacer mi contribución, ¿no? No tenía muy claro cómo era eso, pero sí quería hacer una contribución. Me tocó empezar a estudiar en la universidad en un contexto en el que, bueno, muchas de las tragedias cívicas que vivimos después estaba empezando a configurar, ¿no? En los años 90, y entonces también fue un acto de rebeldía, ¿no? Decir, bueno, yo sí creo en la política, a mí nadie me lo contó, yo viví esa emoción, yo viví también en mi familia, digamos, ese compromiso, esta idea bastante sencilla pero potente, ¿no? De que nadie realmente puede ser feliz en soledad y que la única manera de construir la felicidad personal es junto a otros, junto a otras. Así que bueno, fue un poco eso, fue en esa búsqueda que yo me decidí a estudiar ciencia política, la verdad, sin saber muy bien qué era lo que me esperaba. Cecilia, vos sabés que Criptograma Cultural sale más o menos en 7 provincias y siempre tenemos esta lógica de tratar de pensar la cultura y la comunicación y los temas que abordamos con esa lógica federal. Por eso siempre pregunto, María Cecilia Cross, ¿de dónde es exactamente? Yuyo, ¿de qué lugar sería en este caso? Bueno, digamos que, a ver, mi familia es una familia de esas que hace muchos años que está en la Argentina. Tengo el orgullo de ser descendiente de pueblos originarios, de migrantes africanos, casi seguramente que habrán sido esclavos, pero seguramente lucharon por su autonomía o por su independencia, así que yo prefiero decir inmigrantes africanos. Allá lejos ese tiempo, y también tengo algunos familiares de origen europeo, pero digamos el que me ha heredado el apellido llegó al Río de la Plata más o menos en 1830, o sea que hace mucho que estamos por acá. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, pero pasé mis primeros años en el conurbano sur, así que digamos que soy una chica bonaerense, pero viví 5 años de mi infancia en Mendoza. Así que un poco de todos lados, y por eso también siempre que he podido he tratado de aprender de los distintos modos de vivir y de ser argentino, argentina, que sabemos que son muy diversos y que son muy ricos. Así que yo te diría que yo soy argentina de Argentina. Muy bien, muy buena definición. Estamos conversando con Cecilia Cross, doctora en ciencias políticas, en ciencias sociales, perdón, y también una gran trabajadora, militante por la diversidad y el trabajo digno en todas las áreas. Ya volvemos, vamos a una pausa.
en Criptograma Cultural, tratando de descifrar las claves de la comunicación y la cultura en todos sus aspectos, siempre con una mirada federal. Si está viendo este programa por alguna red social o si lo está tratando de seguir por alguna de los Instagram o alguno de esos, pónganos también una campanita, un me gusta, háganos un comentario, díganos qué les parecen los programas. Siempre vienen bien, tratamos de tratar esos temas que nos sugieren. Por ahora, bueno, seguimos conversando con la doctora Cecilia Cross, que además dijimos es una gran militante. Habrán visto, o si no lo ponemos ahora, una foto donde yo por lo menos la conocía a la doctora, que fue en la UMED en este momento. Estábamos haciendo un workshop que había organizado Andrea Marimachi, también una gran investigadora, y allí hablábamos sobre desafíos de la industria audiovisual y la cultura en el marco social que nos abordaba. Pero son muchos temas los que has tratado. Yo me quedé por ahí en el pasado, pero muy interesado en un estudio que hiciste hace bastante tiempo ya, que capaz que después siguió y que estabas haciendo otras cosas, pero que tiene que ver con los movimientos sociales y la política, especialmente con los movimientos sociales bonaerenses. ¿Por dónde siguió tu tarea de investigación después de aquella etapa? Bueno, yo, hice mi tesis de maestría, que la defendí en el año 2006, sobre la integración de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat de la CTA, la FTB, que era el movimiento piquetero conducido por Luis Delía, en el marco de la CTA, en un contexto en el que la CTA asume la representación también de trabajadores informales, de trabajadores desocupados. Y mi tesis de doctorado fue sobre la implementación local de programas sociales, la construcción del vínculo político en la implementación local de programas sociales en 2008. Después de eso estuve trabajando más específicamente en trabajo autogestionado en el relleno sanitario Norte 3 de SEAMSE, con lo que fueron las plantas sociales. Y luego de eso empecé a trabajar ya más específicamente en la configuración de la oferta de formación profesional en el ámbito educativo y en el ámbito del mundo del trabajo, ¿no? Para los que no son de Buenos Aires, el relleno que está hablando del SEAMSE tiene que ver con el segundo cordón que une las distintas rutas en Buenos Aires, o los ingresos a la ciudad autónoma, pero está en la provincia, y se fueron dando rellenos sanitarios de distintas formas, con muchas complicaciones sociales, políticas, territoriales que todo esto genera, ¿no es cierto? Por eso el estudio me parecía tan interesante. Y y en la zona, el relleno sanitario que está en José León Suárez, además es una zona histórica de basurales, ¿no? Y que tiene mucho que ver con nuestra historia política. Es un lugar, un territorio muy rico en organización popular, históricamente, donde además la gestión de los residuos tiene connotaciones bastante peculiares que no siempre son fáciles de entender desde la agenda internacional del reciclado, ¿no? Entonces ahí realmente hay procesos de resistencia y de organización popular que son muy, muy interesantes. La verdad es que yo aprendí mucho trabajando ahí. Para mí fue muy, muy, muy importante. Y luego, ahora uno dirá, ¿cuál es el nexo común de todas estas investigaciones? El nexo común es un contexto en el que la política social empieza a ser pensada en Argentina, como en el resto del mundo, en términos de empleabilidad. Y el concepto de empleabilidad tiene el gran problema de que explica la pobreza por la existencia de los pobres, ¿no? Cuando uno dice alguien tiene baja empleabilidad por su edad, por su condición de género, por su nivel educativo, la realidad es que siempre estamos comparando a la persona que está en situación de vulnerabilidad social, en situación de desempleo, con un ideal de trabajador, generalmente masculino, joven, ¿no? Si uno empieza a pensar cuáles son las faltas de empleabilidad, no sé, la población trans tiene baja empleabilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es trans? Entonces la verdad es que estamos naturalizando un poco estas condiciones. Eso llevó a que las políticas públicas o las políticas sociales de integración al empleo se pensaran en términos de focalización con los problemas que eso ha venido trayendo, ¿no? Entonces lo que tiene en común, mi línea de investigación ha sido poder analizar qué es lo que pasó cuando el problema de la productividad dejó de estar planteado como un problema de las empresas y pasó a estar planteado como un problema de las personas, ¿no? Entonces ahora nos horrorizamos porque los jóvenes están todo el tiempo pensando en trabajar. Hay muchos años de política pública en la que hemos asumido que
la asignación de puestos de trabajo funciona como un mercado, como un mecanismo impersonal que compra fuerza de trabajo a cambio de dinero. Entonces, ¿qué decimos? Si alguien no consigue trabajo, si una mercancía no se vende, ¿qué hay que hacer? Le bajamos el precio, ¿no? Entonces, digamos, bueno, algo de todo eso tiene en común. Que hoy escuchamos tan popularmente normas del mercado, ¿no? Como si la libertad de mercado permitiera las libertades individuales y las libertades sociales, que son más importantes todavía. Sí, te escuchaba hablar, Cecilia, de esto de las cuestiones de acceder al campo laboral, al trabajo, cuando uno está en situación de vulnerabilidad. Vos fuiste una de las personas que impulsó, que armó la ley de equidad de género. ¿Cómo fue ese proceso y cómo crees que está en este momento? Bueno, en realidad yo no armé la ley, yo era la funcionaria, digamos, a cargo de la reglamentación y de la puesta en funcionamiento. Tuve el honor y el privilegio de trabajar en esa instancia. Cuando se define además que sea el Ministerio de Trabajo de la Nación la autoridad de aplicación. Bueno, en ese momento la ministra era Kelly Olmos, la querida compañera Kelly Olmos, y ella me pidió que asumiera ese proceso. Y la verdad es que fue un proceso muy desafiante, porque desde el comienzo quisimos que tuviera un alcance federal, porque entendíamos que la violencia es una relación social, ¿no? Digo, es fácil pensar esto de que existen los violentos y los no violentos, los buenos y los malos, ¿no? Eso permite las grietas y permite esta idea, ¿no? de quedarnos tranquilos que nosotros somos los buenos, entonces podemos hacer cualquier cosa. Cuando pensamos que la falta de equidad, que las violencias, sobre todo la violencia de género, es una relación social, entonces también tenemos que entender que las condiciones para que se dé esa relación social no son iguales, homogéneas en todas las actividades, ni homogéneas en todo el país. Entonces la verdad es que ese proceso fue un proceso muy interesante, de mucha movilización, de mucha reflexión. Bueno, y esperamos que más temprano que tarde podamos retomar esa agenda. Seguramente que sí, pero vamos a compartir con la audiencia un pequeño video que cuenta cuando sucedió, cómo celebraba el sector cultural, al cual pertenezco, esa ley de equidad de género, y después cuando empezó la reglamentación, que ahí acompañamos un poquito también. Veamos el video. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de mujeres y diversidad sobre equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina. Con el antecedente de las leyes que garantizan la participación de las mujeres en política, un grupo diverso y federal de comunicadoras, integrado por representantes de sindicatos, universidades y organizaciones de la sociedad civil, impulsó la Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación. 134 afirmativos, 9 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. La reglamentación de la Ley de Equidad de Géneros en la comunicación es fundamental. Hemos tenido un rol históricamente, institucionalmente muy pobre, y creo que esto es un logro fantástico, es un logro de lucha de las mujeres y de la diversidad de género, y creo que es fundamental. Tenemos una ley que habla de equidad tanto delante como detrás de cámara, y la importancia de que las infancias de nuestro país crezcan viendo tanto delante como detrás de cámara personas de todos los géneros, que esto es clave, tiene que ver con la cultura de un país, tiene que ver con la educación, tiene que ver con erradicar un poco la violencia también hacia lo distinto y naturalizar que uno puede elegir el género al nacer y que eso no tiene que representar un bloqueo a la hora de conseguir un empleo. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo, que emitirá certificados de cumplimiento. Para los medios de gestión estatal nacional es obligatorio el cumplimiento de la Ley de Equidad. Para todos los medios de gestión privada con y sin fines de lucro se establece un régimen de promoción. Es una conquista de derechos muy importantes para quienes trabajamos en la comunicación, porque es una manera de ir rompiendo con ciertas desigualdades que tenemos las mujeres y disidencias, no solo en los medios, sino en la sociedad. Somos un país de vanguardia que escucha a la sociedad, que interpreta a esa sociedad y que le da una solidez jurídica para seguir avanzando. Porque primero pasa en la calle esto, después pasa en la ley. Entonces la ley es lo que se debe aplicar.
La Ley 27.635 es un paso más para que los medios de comunicación se conviertan en un ámbito de trabajo equitativo y justo donde se produzcan más contenidos representativos y diversos. Continuamos en Criptograma Cultural y el profe Tete Romero nos propone seguir hablando de las palabras esclavizadas. Seguramente se acordarán de aquellos carteles. Somos Nisman, somos Vicentín. Ahora, en estos días de octubre, yo me pregunto, ¿dónde están los carteles más allá de los movimientos feministas de somos Morena, somos Brenda y somos Laras? Las tres pibas masacradas en el triple femicidio de Florencio Varela. O también somos Palestina, somos Gaza. Alguna vez, quizá en los primeros momentos de las primeras entregas de Somos lo que hablamos y callamos, plantamos una tesis. No se puede explicar colonización económica y política si no desocultamos su condición de posibilidad. La colonización cultural y pedagógica que se nos incrusta en el habla popular. Cuando escuchábamos y sobre todo leíamos en las redes antisociales las barbaridades descargadas sobre estas tres pibas, las putitas del conurbano, vieron, eso es lo que votaron. Yo pensaba, rememoraba cuál es el origen de la grieta que nos parió y nos sigue pariendo. La misma historia argentina se encarga de respondernos desde el clivaje fundamental de federales y unitarios. Pero así como el mote de infame traidor a la patria lo sufrió el gran José Gervasio Artigas, el propio San Martín, de parte del pensamiento rivadaviano, y la Gaceta, el órgano oficial, primer periódico de Buenos Aires, se alegró de la muerte de Martín Miguel de Güemes en 1821, porque no era cualquier caudillo, era el caudillo que había encabezado 9 resistencias frente a 9 ataques españoles. Yo te quiero contar cómo desde la literatura empezaron las estigmatizaciones, el matadero de Esteban Echeverría entre 1838 y 1840, justo cuando los franceses producían el bloqueo del Río de la Plata. Allí en el matadero se dice que en ese momento el matadero era la zona limítrofe entre la ciudad y la campaña, la ciudad de Buenos Aires y la campaña. Allí se reunía todo lo horriblemente feo y deforme de una pequeña porción del proletariado de Buenos Aires. El unitario, joven atildado que se pasea en un bello caballo con patillas, y en el campo popular todo lo horriblemente feo y deforme. Ahora vamos a 1845, el Facundo de Sarmiento. Dice Ricardo Piglia, en Crítica y Ficción, Sarmiento funda el campo semántico de la clase dominante. La grieta que nos parió, sintetizada en un libro de un gran escritor, pero aquí que no conocía la Argentina. Para describirte la Argentina, y nosotros leemos hoy diciendo, mirá cómo conoce la Argentina, el que confiesa que no conocía, se vale de descripciones de viajeros ingleses para decirte que los gauchos, por ejemplo, se parecen a los beduinos del desierto. Obvio, los ingleses no conocían los gauchos. ¿Qué conocían? Los beduinos de los desiertos colonizados. Civilización o barbarie te dice que el mal que aqueja a la República Argentina es el desierto, que la rodea por todas partes. En el desierto vivían personas, vivían indígenas y gauchos, a los que en 1862, en una carta que le dirige a Bartolomé Mitre, Sarmiento dice, no escatime sangre de gaucho porque es lo único humano que tienen. Con él hará buenos abonos.
a los indígenas los considera fundamentalmente una execrabilidad de la tierra. Pero para hablarte de civilización y barbarie, Sarmiento te dice en su Facundo que en una misma realidad conviven dos sociedades, la sociedad del desierto y la civilización. Una anclada en el siglo XII, salvo Buenos Aires y Córdoba, el resto no valía la pena, que somos los que pensamos que la política es la reinvención de la realidad. Y si vos protestás y sos antipolítico, ya está. Aceptaste que la historia la escriban. Continuamos con Criptograma Cultural y ahora vamos a estar compartiendo los testimonios que trajimos del Centro Cultural de la Cooperación, donde presenciamos el ciclo de espacio literario Las Raras Circunstancias, con poetas de Salta, de Tierra del Fuego, Buenos Aires y de Chaco, justamente la provincia de Chaco. Ahí estuvo presentando su libro nuestro profe Tete Romero, así que vamos a las imágenes. Nos encontramos en el Centro Cultural de la Cooperación, hoy celebrando el ciclo Las Raras Circunstancias, que es un ciclo que surge del espacio literario Juan L. Ortiz, del mismo Centro de la Cooperación, celebrando diferentes tipos de literatura. Escuchamos poesía, escuchamos narrativa, escuchamos música también. Siempre se pone en juego esto de la palabra. Siento que no siento nada. El ciclo del día de hoy estuvo compuesto por 3 partes. La música, vino Lara Larará a interpretar unos temas de su último disco, Aún queda agua aquí. Después una entrevista a Francisco Tete Romero, que nos compartió algunos cuentos de su último libro, Impenetrables. Y la mesa de poesía, que estuvo compuesta por Eduardo Espósito, Jazmín Keller, Sara Mamani y Lucas de Caro. Pequeño pibe porteño, potencia pura, puro potrero, príncipe pretencioso puntual, pegó piba preciosa parece. A mí me tocó presentar Impenetrables, leer 2 fragmentos de 2 cuentos, uno, Los fantasmas del desierto, siglo XIX, la campaña militar contra los indígenas del Chaco, y otro, ubicado en el 2033, en el futuro, una distopía, No somos sosiego. Me sentí no solamente muy bien, sino en la comunidad artística y cultural, hermanados con generar y concebir la cultura como un acto de resistencia, pero también de propuesta para que la diversidad cultural que somos se concrete y plasme en las políticas públicas que nos faltan. Al carnaval del diablo, al diablo del carnaval, le decimos, ite yendo. En el espacio siempre tratamos de impulsar mesas que estén compuestas por diversidades identitarias y que sea una mesa federal, porque ambos, Carlos y yo, somos de las provincias y nos interesa mucho que haya una representación federal de lo que es la literatura en este momento en Argentina, que haya una diversidad etaria también, para representar diferentes tipos de lo que es la literatura contemporánea. Satisfecho con la artesanía, levantó el dedo índice. El ciclo empezó hace ya varios años, pre-pandemia, siempre en esta casa, en el Centro Cultural de la Cooperación, y este año tenemos un último encuentro en noviembre, que va a ser el 3er martes de noviembre, y después nos volvemos a encontrar en marzo del año que viene, siempre acá, el 3er martes de cada mes. No me tiendo en tu cama. Seguimos en Criptograma Cultural. Gracias, Laura. Realmente muy interesante lo que pasó en el Centro Cultural de la Cooperación. La poesía, que también es un tema muy amplio y federal. Allí estaban representadas muchas provincias. Y seguiremos también el tema como lo contaba la entrevistada en este caso. Cecilia, nuevamente gracias por estar aquí. Es un lujo para nosotros de verdad poder conversar sobre estos temas y pensar de alguna manera hacia dónde vamos en esto que vos decías. La semilla sigue creciendo por debajo y no la vemos, está echando raíces de alguna forma, ¿no? Y te vimos en esta semana presentando un libro
de una temática que me pareció interesante para charlar también hoy. ¿No? ¿Nos contás un poquito de qué vino ese libro? Sí, cómo no. Ese libro es producto de una investigación llevada adelante por Verónica Giordano y Mora Binacur, 2 investigadoras de CONICET, que se han propuesto poder trabajar para crear una agenda para visibilizar la cuestión de la menopausia como una etapa vital, central en la vida de las mujeres, que ha estado un poco ausente de las políticas públicas, incluso de las políticas de género, ¿no? Hay políticas de género que piensan en la maternidad, que piensan en la decisión, en respetar la decisión de las mujeres en cuanto a tener o no tener hijos, las juventudes, bueno, en fin, hay políticas públicas orientadas en ese sentido y después hay políticas de la tercera edad, ¿no? Pero hay muy poco transitado, muy poco discutido, muy poco hablado acerca de esta etapa vital tan importante de las mujeres, que es la menopausia. Y eso supone que aquello que no se habla, aquello que no se plantea como un problema político y como un problema social, termina siendo un problema que se resuelve individualmente. Un tema muy silenciado, muy metido hacia adentro, pero muy comercial también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Uno ve que venden de todo para ese tipo de cuestiones. Laura, vos te veía ahí como levantándola. Sí, no, un poco charlábamos antes de empezar el programa con Cecilia de que la mayor cantidad de mujeres no menstruantes va creciendo por el tema de las niñas o los niñes que todavía no entraron en su periodo y aquellas mujeres que ya dejaron de menstruar o las mujeres trans que no menstruan. Es un mundo donde también el trabajo se vincula con esa situación, donde a veces me pregunto, me surge que así como muchas mujeres necesitan licencia por maternidad, también necesitarán licencias por cuidados especial en ese momento de la vida. Sí, hay varias cuestiones para pensar y para analizar. Las colegas lo trabajan muy bien. Es una etapa vital poco problematizada. Es una etapa vital en la que las mujeres, que arribamos a la menopausia por edad, porque los varones trans por ahí, transitan la menopausia cuando se hormonizan antes, porque decíamos, bueno, las mujeres trans no menstruan, entonces no podemos hablar de menopausia, pero son mujeres que no menstruan. Esta idea de que las mujer es aquella que menstrua, también oculta, hay un montón de otras mujeres que por cuestiones de salud, bueno, en fin, ¿no? O sea, no es cierto que la mayoría de las mujeres menstruamos, vamos a empezar por ahí. Pero es una etapa vital de mucha demanda, también es una etapa vital en la que muchas mujeres alcanzan su plenitud laboral, su plenitud inclusive respecto al conocimiento de su propio deseo, y parecería que esta vergüenza ¿no? Decíamos, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, de alguna manera termina siendo un menoscabo de esa capacidad, ¿no? Entonces, es interesante empezar a hablar, empezar a poner sobre la mesa. Es cierto que hay necesidades de salud muy específicas, que por supuesto las mujeres por ahí menos privilegiadas son las que después sufren con mayor frecuencia cuestiones como, por ejemplo, la osteoporosis, que tiene que ver no solo con el consumo, con una alimentación balanceada, sino también, por ejemplo, con tener la suficiente cantidad de vitamina B12 para poder absorber el calcio. Y eso, tiene varias connotaciones, pero típicamente, si una no se suplementa con B12, es muy difícil tener, ¿no? O la vitamina D, que no alcanza solamente con tomar sol para poder producir vitamina D, y sin vitamina D el calcio, efectivamente no termina fortaleciendo los huesos. Hay un montón de información que no tenemos. Cuesta muchísimo los controles básicos ginecológicos, que se puedan implementar, más en este contexto de reducción del presupuesto público destinado a la prevención, destinado al sostenimiento de los hospitales. Hay muchas cosas que no se hablan y que no se dicen, y es una agenda que es importante volver a poner en primer lugar. Cecilia, las ciencias sociales del trabajo y las ciencias políticas seguramente ha sido el camino que te ha llevado a ser la rectora de la primera universidad creada por un sindicato en la Argentina, por lo menos, me parece, ¿no? De la UMED. Hoy, ¿en qué tarea estás? Porque yo sé que estás trabajando en una asociación y que hacen mucha tarea de ahí. No voy a preguntar investigación porque
me imagino que es como el arte, ¿no? Que uno dice, bueno, todo quiere investigar, no hay crisis de hoja en blanco acá. No. Yo soy investigadora de CONICET. Todos los investigadores de CONICET tenemos un lugar de trabajo, una sede. Mi sede es el Instituto de Estudios e Investigaciones de Género de la Universidad de Buenos Aires, que tiene sede en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí se han formado, o mejor dicho, ese instituto ha sido formado por investigadoras de la talla de Dora Barrancos, Diana Mafía. Realmente es un orgullo pertenecer a esa institución. Soy profe, docente asociada regular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en la carrera de Ingeniería. Y además soy directora ejecutiva de una asociación civil que se llama Infiera, que tiene, como propósito, como foco, poner el conocimiento que se produce en las ciencias sociales al servicio de la transformación social, algo que es muy difícil de hacer desde el propio CONICET o desde la universidad, que están más orientados a la lógica académica, y por ahí desde otros ámbitos más de la práctica política, ¿no? Entonces entendemos que no alcanza solamente conjuntar investigadores con activistas, hay una tecnología ahí necesaria para poder poner ese conocimiento, al servicio de la transformación social. Cuando yo era secretaria de investigación de UMED, que fui 5 años secretaria de investigación de UMED, ahí con la querida colega Andrea Malimachi, habíamos performado un eslogan que decía: unir saberes para investigar, investigar para conocer, conocer para transformar. Bueno, eso es un poco el espíritu de la asociación civil. Bueno, yo lo viví en carne propia porque formamos parte de esos workshops y vi que varias de las cosas que fueron temática de esas mesas de trabajo después en algún momento se volcaron en transformaciones realmente muy interesantes. Por eso me parecía importante, todo lo que estás contando, compartirlo y también compartirlo con la audiencia, porque son temas trascendentes también para el sector cultural y de la comunicación. Nos estamos quedando corto de tiempo, siempre nos queda chico el programa, la verdad. No hay caso, hay que negociar tremenda. Ahí, tenemos que negociar unos minutos más. Sí, podemos hacer un magazine. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos, queda un chiquitito y ya nos vamos. Se nos terminó el programa, Laura, la verdad que me quedé pero voy con unas ganas. Yo, me parece. ¿Sí? ¿Querés? ¿Te parece? Sí, dale, yo ya te dije, para mí es la era de las compañeras, así que hay que arrancar. Me siento apoyada por todo lo que comentó Cecilia, así que voy a ir yo ahí a pedir unos minutos más por lo menos. Vamos todavía. Cecilia, muchísimas gracias de verdad por acercarte y compartir con nosotros estos temas de investigación, de las tareas que has venido desarrollando. Realmente es importante para nosotros. ¿Cómo se puede uno informar o acercar o ver un poco lo que sigue la agenda de la institución en este momento? Bueno, en Instagram tenemos una página que se llama ASOC Infiera. Ahí nos pueden seguir. Ahora justo estamos trabajando con una intersindical de ambiente. Así que, nos pueden seguir ahí. Estamos haciendo también una encuesta sobre estrategias familiares de uso del tiempo junto con la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Así que los esperamos a todos y a todas por ahí. Muy bien. Y al resto de compañeros y compañeras que suelen ver este programa, que son de otras organizaciones e instituciones, les recomiendo que se metan en la página porque hay una serie de información, de investigaciones, acceso a distintas temáticas que por lo general son muy interesantes. Infiera, ya me van a ver en el Zócalo seguramente la información. Laura, nos veremos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales, hacer sus comentarios, poner un like, un comentario. Y le tenemos que agradecer a la segunda ganadora del libro Mancebo Saló de María Belén Aguirre. Recuerden que nos queda un libro todavía, así que comenten ahí y lo estaremos entregando. La próxima semana, Criptograma Cultural. Lo esperamos.